Good morning, everyone. Buenos días. Beautiful Sunday morning Un hermoso domingo en la mañana to hear the Word of God. para escuchar la santa y bendita palabra de Dios. May the Lord bless you Que nuestro Señor les bendiga and give you wisdom as we hear what God has for us this y morning. les dé sabiduría mientras escuchamos qué es lo que nuestro Dios tiene para nosotros esta hermosa mañana. Before we get started, Susie, you had a prayer request? Sí, antes de que empecemos, sí tengo una petición de oración de un hermano. Bueno, la petición la mandó su hija, la hermana Lorraine de la Primera Iglesia Bautista de Bloomington. Está pidiendo por su padre Cruz Serrano, que dice que ha estado enfermito. Y le rogamos por favor que oren, hermanos, todos por él, por Cruz Serrano. También tenemos la otra petición que el pastor me acaba de decir, es por todo el país, que estamos pasando por momentos muy difíciles, no tan solo con el virus, pero ahora con todos estos problemas tan serios, ¿verdad? De que en cada ciudad grande se están levantando manifestaciones y hay violencia. Les rogamos oración por todo el país. I really believe that this country needs to come back to the Lord. Porque yo creo verdaderamente que este país necesita regresar al Señor, a los pies de Dios. I think we've sort of given up on Him. Porque como This country. nos hemos alejado este país de nuestro Dios Todopoderoso. So we'll pray for that also. Así es que oraremos por eso también. So, Muy Susie, bien. let's pray and then we'll Sí, get cómo no. started on our message this Vamos a morning. orar, hermanos. Gracias, Señor. Te damos esta mañana por permitirnos estar aquí todos reunidos, Señor, donde sea que cada quien estemos, Señor, pero tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Padre amado. Y esta mañana, aparte de agradecerte y darte gracias por todo lo bueno que eres, Señor, te queremos pedir, Padre Santo, por las peticiones que yo acabo de mencionar, Señor, a toda la congregación, a los que nos escuchan, Señor. Te rogamos por cada una de esas peticiones, por cada uno de los que están escuchando, que su corazón sea sensible a tu palabra y que su corazón reciba tu palabra, Señor, y su mente, Señor, esté lista para recibir tu bendita y maravillosa palabra. Bendice a nuestro pastor esta mañana y sé con todos nosotros porque te necesitamos, Señor. ¿A quién iremos, Padre Celestial, si no es a ti? Ayúdanos, Señor, con tantas situaciones adversas por las que está pasando este país en este momento. Señor, te rogamos entonces también por Cruz Serrano, Señor, el papá de Lorraine de la Primera Iglesia Bautista de Bloomington. Te rogamos por el hermano Cruz Serrano, que lo bendigas, que lo sanes completamente, Señor. Te rogamos así por todas las personas que están sufriendo algún padecimiento físico, económico, moral, Señor, que tú las bendigas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amen. All right. Also, after this message, we're going to have an announcement on reopening the church and when and how that's going to happen. So stay tuned. Después de este mensaje, dice el pastor, vamos a darle las indicaciones de cuándo la iglesia se va a volver a abrir, tentativamente cuándo tenemos ya la fecha, y les va a dar indicaciones él después del sermón. Amen. Well, praise the Lord. Let's get started. I've entitled this message, Never Give Up. Muy bien, vamos a empezar y el mensaje yo le he puesto por título, Nunca te des por vencido. I think, even when times get hard, like in our country now, aun cuando los momentos aparenten ser o son tan difíciles como lo que está experimentando nuestro país ahorita. We have questions, we have doubts, and then we sort of want to just give up. Tenemos preguntas, tenemos, ¿verdad?, inquietudes y simplemente nada más queremos darnos por vencidos. That's the world. Don't give up on the Lord because of the things going on in the world. Pero eso es el mundo, eso es las cosas del mundo que nos ponen bastante presión, pero no tenemos que darnos por vencidos. Keep trusting Him, keep loving Him, and serving Him. Tenemos que seguir confiando en Él. And He'll come through.
Tenemos que seguir confiando en Él porque Él nos sacará adelante. Amen. Amén. So that's our message this morning. We're going to be in 1 John chapter 2. Este es el título del mensaje esta mañana y vamos a ir al libro de Juan, primera carta de San Juan, We're going to start capítulo 2. in verse 15. Y empezaremos en el versículo 15. Amen. Muy bien. Verse 15 and 16 says this. 15 y 16 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. See, he's not telling us to not love the world as his creation and what he has made for us. Como ustedes To live pueden in. ver, no nos está diciendo nuestro Señor que no amemos al mundo lo que Él ha creado, su creación o nosotros los seres humanos. But he's talking about the things in the world system, the world's philosophy. Sino que se está refiriendo aquí las cosas del mundo, la filosofía del mundo, las cosas que están en el mundo, Because the world went against God. porque el mundo ha ido y se ha manifestado en contra de Dios. And it all started when Adam and Eve fell. Y todo empezó allá cuando Adán y Eva desobedecieron. And I didn't put that in our notes, but I got it here. I want to show you in Genesis 3, verse 6. This is when it all started. Read that, Susie. Yo no se los puse allá en las notas, pero les voy a leer aquí en Génesis 3:6. Dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Se está refiriendo a Adán y Eva. And that's the same thing that's in the world now that John is speaking of. Y es lo mismo que está ahorita en el mundo, la desobediencia, y es de lo que se está refiriendo el apóstol Juan. This is the desires of the flesh, the desires of the eyes. Dice, porque nos vamos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, así como ella que vio la fruta muy, muy hermosa. There's a worldview, and the worldview is those things that happened with Eve and Adam. Y hay un punto de vista que se llama, ¿verdad?, las cosas del mundo, y eso es lo que nos está enseñando el versículo anterior acerca de Adán y Eva, que ellos vieron las cosas del mundo, no lo que Dios les decía. Notice, now I got my Spanish from Google, so hopefully it translated it right. I don't know. But the worldview consists of this, and that is against God because it's the desires of the flesh, the desires of the eye, and the pride of life. Como vemos que el mundo, la forma en que el mundo lo ve, dice el pastor que lo disculpen si no está traducido correctamente porque él nada más lo tradujo del Google. Pero aquí dice cosmovisión, pero el pastor quería decir cómo es que el mundo, en qué consiste el mundo. Entonces la vista del mundo son los deseos de la carne, los deseos de lo que los ojos ven y el orgullo que la gente tiene de ellos mismos. All that came into the world when we fell as humans. Y todo and sin to eso, sin. todo eso entró a ser parte del mundo de uno cuando cayó el hombre, que se le llama así en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva no obedecieron a lo que Dios les indicó que hicieran. See, the world is going to fall away. The world is going to end. Porque el mundo va a decaer y el mundo se acabará. But with God, Pero Dios it's eternal. es eterno. Now, notice here, it says that our existence with God as Christians is eternal, and our existence in the world is temporal. Si usted pone atención aquí, dice nuestra existencia con Dios, esa es eterna, pero nuestra existencia en este mundo, pues no es eterna, es temporal. Amen? Amén. Verse 17, notice. Ahora vamos a estudiar el versículo 17 de Juan 2, dice, primera de Juan 2, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. See, we are eternal. Porque nosotros aquí está diciendo por qué somos entonces eternos. We're eternal. The world is temporal.
Y el mundo es temporal, nada más nuestra estancia aquí en el mundo es temporal. So that's why we need to never give up on the Lord. Es por eso que nunca debemos de darnos por vencidos, nunca debemos de dejar y alejarnos del Señor, The Lord is passing away. porque nuestro Señor, I mean, the world is passing away. porque el mundo, el mundo va a pasar And its desires that come with sin are going with it. y el mundo y todos sus deseos que vienen con el pecado y lo que trae el pecado, todo eso va a pasar. But whoever does the will of God abides with him forever. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquí está muy claro en las Sagradas Escrituras, dice, permanecerá para siempre. Now, what is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se preguntará. The will of God is basically this first. It is to believe, La voluntad de Dios es básicamente esto. Primeramente, el creer en Él, have faith, love him, tener fe en Él, amarlo a Él. and that will lead to your trusting him and obeying him. Y eso cuando usted cree, tiene fe y lo ama, va a poder usted confiar y obedecerle a Dios. Because that's what God tells us. Always trust in me. The main verse of all of Scripture that all of you know. Porque es lo que Dios a través de todas las escrituras, Él nos está indicando hacer. Si usted pone atención, si usted las analiza, siempre nos dice que le obedezcamos a Él. Notice what he says, John 3:16. Mire lo que dice en Juan 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, that whosoever believes in him shall not perish, but, and I love it, have eternal life, not temporal. It's forever. Fíjense qué bonito aquí lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? Y luego dice, para que todo aquel que en él cree, él está diciendo, cree en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando aquí de la vida eterna en Dios, en Cristo Jesús. It's all about the Son. It's all about Jesus who came and died for us, and we need to trust him and love him and never give up. Es todo, las Sagradas Escrituras se refieren a Jesús, a nuestro Salvador, y nos está diciendo, confíen en mí, crean en lo que les estoy diciendo para que no se pierdan y para que así tengan usted vida eterna y que no se den por vencidos, no se sientan derrotados. Trust and obey. Tienen que creer y obedecer. Now, notice in John 35 and 36, the Father loves the Son. Fíjense en Juan 3, 35 y 36, dice, el Padre ama al Hijo. And has given all things into his hand. Refiriéndose a Dios, ¿verdad? El Padre ama a Jesús y todas las cosas ha entregado en su mano. And whoever believes in him, Jesus, has eternal life. Y el que cree en el Hijo, refiriéndose aquí a nuestro Señor Jesucristo, dice, ese tiene vida eterna. And then it says, Y luego dice, whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. How important is to not only believe in the Son and believe in Jesus Christ, but also to obey. Qué tan importante, dice el pastor, es entonces el creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que Él tiene la vida eterna, pero no nada más eso, sino que tenemos que obedecer lo que Él nos dice, que es su voluntad. The trust and obey, right? El tener confianza en Él y obedecer lo que nos está indicando. Because the world is getting uglier and uglier. Porque el mundo, cada vez las cosas se están poniendo peor, van de mal en peor. It almost seems like we're in the last days. Tal parece como si ya estuviéramos de verdad en los últimos días. I mean, in the middle of a pandemic. Porque en el medio de esta pandemia, look at what happens to our country. Fíjense lo que ha sucedido a todo el país. We're having riots in almost every city. Estamos teniendo estas protestas y demostraciones que se han convertido en violentas en todas las ciudades principales de los Estados Unidos. And it all comes to sin.
Y todo proviene del pecado. How we don't obey by loving God with all our heart and loving others as Y todo ourselves. proviene del pecado que Dios nos indica en su palabra, amen, ámenme a mí y luego amen al prójimo como ustedes mismos, We, pero s- no lo we hacemos. saw the hate in the videos that we see, not only in what the police officer did, but also in what's happening now in the rioting. Vimos, como todos ya han de haber visto ese video, ¿verdad? Tan terrible de este policía aquí en este país, como abusó de una persona afroamericana. Y pues se ha vuelto una cosa terrible porque es terrible verlo, la verdad. Y como dice el pastor, y después de eso se provocó todas estas demostraciones con violencia. And in the Bible, John tells us here in our text, notice what he says: children, it is the last hour, and as you heard, the Antichrist is coming, and the Antichrist has come. Therefore, we know that it is the last hour. Y aquí Juan, en primera de Juan 2:18 nos dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Now, I know that it's not, we don't have 1 hour left in existence, but we know that it's getting close. Pues dice el pastor, no tenemos una hora para existir nada más, pero lo que sí sabemos es que nuestro Señor nos está mostrando a través de su palabra todo lo que está sucediendo, que se está acercando ya a los últimos tiempos. Now, it talks about an Antichrist here. Ahora, aquí habla acerca del anticristo, But muchos But anticristos. he says, you've heard of the Antichrist and many Antichrists, right? Y está oyendo aquí que dice, usted ya ha escuchado del anticristo, pero aquí dice muchos anticristos. So there's not just one. Entonces no es nada más uno. There will be at the tribulation. Sí va a haber un anticristo en la tribulación del But- que se habla but- en Apocalipsis. But there are many Antichrists. Pero son muchos anticristos. Now, there are two actual definitions of Antichrist, Porque right? en realidad hay dos diferentes definiciones de lo que es un anticristo. One is that you're against Christ. Entonces la palabra esta anticristo se define como que número uno, que alguien que está en contra de Cristo. That's an Antichrist. He does everything against what God is, all his love, all his compassion, all his mercy, and it's completely opposite against. Porque esta primera palabra que dice la definición de anticristo contra Cristo, que hace todas las cosas en contra de lo que Cristo nos ha enseñado, amarlo a él primeramente, ama al prójimo como a ti mismo. Todas las enseñanzas hermosas de nuestro Dios, el anticristo está en contra de eso. But the other definition is instead of Christ. Pero la otra definición que también proviene de la palabra anticristo, el significado quiere decir en lugar de Cristo. In other words, you come as someone who is acting like the Christ, but is complete opposite, right? En otras palabras, lo que está diciendo aquí este significado del anticristo que viene en lugar de Cristo, que esta persona quiere tomar el lugar de Cristo, decir que él tiene el poder como I Cristo. mean, we see it everywhere in Sí. Christians who are acting like Christians, Lo vemos en todos lugares como cristianos que se dicen ser cristianos, but their actions are completely opposite. pero sus acciones de ellos son completamente opuestos a lo que la palabra de Dios nos enseña. We see it in our politics. Lo vemos también en la política. They say they're Christians. Both parties are saying we're Christians. Los vemos en la política aquí en los Estados Unidos, donde hay dos partidos y los dos partidos están diciendo nosotros somos cristianos, We cada have- uno. We have our police department and not all, but they're saying that they're meant to protect us, right? Y también tenemos como los departamentos de policía que la razón por la que ellos existen es para proteger a la comunidad. Now, I respect the police. I always have. Yo respeto al departamento de policía, And- siempre and- lo he hecho. And 99% of the police officers are good
good-hearted people wanting to serve and protect the community. Amén. Y yo creo que 99% de todos los policías de este país, ¿verdad? Son gente que de verdad quiere proteger a la comunidad, de verdad quiere servir. But there are just those few, and it's all over. It's the same with Christians, the same with politics, the same with police, everybody. We need to not give up on our Lord. Es lo mismo en cualquier profesión, ¿verdad? Lo mismo en los cristianos, los mismos en los políticos, lo mismo en los departamentos de policía. En todos es lo mismo de que siempre hay alguien que actúa en contra de Cristo y por lo tanto, dice el pastor, todo eso no nos debe de alejar de nuestro Dios ni decir ya estamos vencidos, no, porque la esperanza es en Cristo. Now, Paul spoke about like in the last days of what it's going to be like. Y el apóstol Pablo habló de cómo van a ser los últimos días. And look, listen to what this says. It sounds just like today. Y escuche nada más lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Tal parece como si hubiera él estado describiendo los días actuales. He's talking to Timothy, Y está aquí hablando con Timoteo. and this is what he says. Y esto es lo que dice. Read it. Sí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow, that is some crazy prophecy of what it is now. And this was written many, many thousands of years ago. Esto es una profecía increíble que podemos identificarnos ahorita con todo lo que está sucediendo y fue escrita hace muchísimos años atrás. And the worst is lo peor es found in the next next verse. Y los peor se encuentra en el siguiente versículo. Notice what it says in verse 5. Fíjese lo que dice en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. This is the last days. Estos son entonces los últimos días. We need to stay connected to our Lord. Necesitamos entonces estar en completa comunión con nuestro And Dios. we got to give our whole lives to Him. Debemos de entregar nuestra vida entera a nuestro Dios. Because this world is going to have antichrists that come in that will look good, but they're going to deny the power of God and draw people away. Porque vamos a ver que van a llegar estos anticristos que van a negar el poder de Dios, pero ellos tendrán una apariencia de piedad, como dice aquí, ¿verdad? Pero negarán la eficacia del poder de Dios Todopoderoso. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, a estos evita. Now, we can be drawn away. We can lose hope and just walk away from the Lord. But I want you to know, to walk away completely is not a good thing. Uno puede desesperarse tanto y estar como desilusionado de Dios y empezar a decidir, ¿sabes qué? No, mejor I give up, como dicen en inglés, ¿verdad? Mejor yo ya me alejo de Dios, pero dice el pastor, yo les digo a ustedes que eso no deben de darse por vencidos, porque esa no es la forma correcta que el cristiano debe de vivir. And John will continue to talk about what happens when people walk away. It's going to show their true character as a Christian. Y aquí el apóstol Juan nos va a enseñar, a mostrar en su palabra, en la palabra de Dios, cómo es que si uno se aleja de Dios Todopoderoso, de las Escrituras, de lo que Él nos enseña, cómo en realidad se empieza a mostrar quién en verdad somos. Notice what he says. Fíjese lo que dice, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. That's how you know you know. Así es como uno sabe entonces que
quién es verdaderamente un seguidor de Cristo, un No, cristiano. Now, how do you know if you're really saved? If you ¿Cómo, really want to know, ¿Cómo puede entonces uno saber que uno es salvo? Ahí lo tradujo el Google guardado, pero quiere decir salvo. right? ¿Cómo puede saber si uno es salvo? The first thing is to never give up, always believe. Lo primero entonces para que usted sepa si yo soy verdaderamente salvo es que usted no se desanime, no se dé por vencido Don't give up on the Lord. y que Sorry. siempre crea en Él y no se desanime de Dios Todopoderoso. That's what happens. We lose our faith, we lose our hope, and that will bring you in a bad place. Porque si usted empieza, ¿verdad?, a desilusionarse, como dice el pastor, a, pues alejarse de Dios, eso lo va a llevar a usted a un lugar no sano espiritualmente hablando. It doesn't mean you'll lose your salvation. No quiere decir que usted va, si ya conoció de Cristo y aceptó a Cristo, que usted la salvación que tiene en Cristo la va a perder. Because I think if you're truly saved, you will continue to be saved always. Porque si Because usted it's God who saves. Porque si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo, ha sido salvo a través de la sangre de Cristo, pues usted va a ser salvo, ¿verdad? Para siempre. But whoever walks away, Pero aquellos que se alejan, you never know. uno no ya duda, ¿verdad? De que si de verdad aceptaron a Yeah, Cristo. was because the verse tells us that if you walk away, you were never really saved. Porque el versículo nos enseñó muy clarito que Right. si uno se aleja del Señor, es porque a lo mejor dices, no eras de nosotros. Wow, that's some heavy stuff. Not only that, but that's why we always need to continue with Exacto. walking with God. Amén. Y dice el pastor, y muy importante, hermanos, que dice, siempre cree, no te des por vencido y no te aflijas ni te alejes del Señor. Y número 2, ustedes continúan caminando con Dios. Esa es una de las cosas muy importantes. And I know you will. Y yo sé que usted lo va a hacer así. Never give up, Sí. Christian, Nunca se den por vencidos, caminen con el Señor. because you have been Amén. saved and anointed by the Holy One. Notice Amén. what he says in John. Porque usted ha sido salvo y ha tenido la unción de Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu. Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, refiriéndose al Santo Espíritu de Dios y conocéis todas las cosas. Ah, Now- qué hermoso. Now, not meaning you know everything about God or the world and all that. No quiero decirles yo a ustedes que ustedes van a conocer todas las cosas de todo el significado de cada cosa. But you have been anointed by the Holy Spirit, which is a member of the Trinity, the Holy One, and in him has all knowledge, and he is in you. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando usted ha tenido la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios nos está diciendo, una vez que tú recibas la unción, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, entonces empezarás a conocer todas las cosas de nuestro Dios a través de su santa y bendita Wow. palabra. Notice verse 21 and 22. Versículos 21 y 22. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Wow. We know God, we know the truth. Nosotros entonces conocemos la verdad, que es Jesús. And so when and what he's saying about knowing the truth is when we read the Bible, it's not gaining information. We have that because the truth is already in us. Amen. It's just confirming it when you read the scriptures. Cuando usted entonces lee las Sagradas Escrituras, dice el pastor, eso usted lo está digiriendo, entendiendo, porque el Santo Espíritu del Señor ya mora en usted y por tal motivo usted está viendo la verdad y ya no es ignorante a ello. When you realize something in the scriptures, Cuando usted se da cuenta de algo en las Escrituras, it's because God has opened your mind
because his truth is in you, and now he's given you to understand it. Cuando usted está leyendo las escrituras, ¿verdad? Y dice, oh, ahora lo entiendo perfectamente o lo entiendo, es porque el Espíritu Santo de Dios que ya vive en usted es el que le It's está 10 dando o'clock. ese entendimiento para que pueda entender y no ignorar las Because Jesus Sagradas is in you. Escrituras, porque Jesús está en usted. And that's why, who is a liar but the one who denies that Jesus is here? Entonces, no se desanime porque aquí dice, acuérdese quién es el mentiroso, el que niega a Jesús. Y ese es lo que se dice el anticristo, Yes, the one who denies the Father and the Son. aquel que niega al Padre y al Hijo, Now, ¿verdad? that's very important because it's the Father who sent the Son. It is the Father who loved the world that he sent his only begotten Son. This was a plan of salvation between the Father and the Son. Y esto es sumamente importante porque ese es el plan de la salvación, hermanos. Ese es el plan que Dios tenía. Dice, voy a mandar a mi único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan que él tenía y quiere el pastor que en estos días tan difíciles no se desanimen y si alguien está negando a Jesús y a Cristo Jesús y a Dios Todopoderoso, su Santo Espíritu, tenga cuidado porque ese es el anticristo, The Father and the Son, they are one. porque el Padre y el Hijo uno son. Notice he says it here in John 17. Aquí en Juan 17 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. This was Jesus when he was praying to the Father, telling him that I came into this world, I'm no longer going to be in it, but bless those who believe in me because they will be Y amén. with us and we are one and they will be one with us. Aquí es una oración preciosa cuando antes de Jesucristo fuera crucificado, ¿verdad? En Juan 17. Y él está hablando a Dios Todopoderoso y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, como refiriéndose a los cristianos que siguen aquí viviendo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, y así nosotros también Él quiere que He seamos. says it again in verse 21. Y otra vez en el versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amen. So what I'm telling you, cling to the Lord, never walk away, even in the worst Amen. trials. Hold on to him, trust in the Bible and that he Amen. gave us. Lo que les estoy diciendo entonces es que se aferren al Señor, a Dios Todopoderoso. Nunca se separen de Él, se alejen de Él, ni siquiera en las peores pruebas, en los peores momentos de su vida. Aférrese a Él, confíe en la Biblia que Él nos dio, Wow. en su palabra. Is that good stuff? Oh, precioso, precioso. Notice verse 23. Hermosa su Now, palabra. 1 John, back in our text. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Know how important it is to not only believe in the Trinity, but that the Father and the Son are one and they made the plan of salvation. That was a plan for us to be saved because of sin. Muy importante entender que el Padre y el Hijo son una sola persona y ellos juntos hicieron este plan de salvación para el hombre, ¿verdad? Y a través del Santo Espíritu de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona, y todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre porque son una persona. Notice. Y Oh, ahora, sorry. Didn't mean to do that. Where am I? My fault. Where are we at? Okay. Okay. Notice, muy bien. if you deny, why is it doing that? One who denies the Son, Todo aquel que niega al Hijo, no one who denies the Son has the Father.
Sí, exacto. Tampoco Right? tiene al Padre. Es lo que You, that's what you said. but Ajá. if you confess, Pero si usted confiesa, you have the Father si also. usted confiesa al Hijo, usted confiesa, yo Dios Padre creo en ti, Señor, y se arrepiente, entonces tiene al Padre y al Hijo. ¿sí? That is a Y promise. esa es la promesa You principal del believe in Evangelio. Christ Jesus, you're going to be with the Amén. Father in heaven. Esa es la promesa del Evangelio, que si usted cree en el Hijo, también cree en el Padre y el Espíritu Santo que vive en usted. Y esa es la promesa del Evangelio. Let him abide in you. Let him be in you. Permita entonces que Él viva, resida en usted. Notice again in verse Y 24. luego el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ay, Wow. qué lindo. It just gets better. Notice verse 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. This is a promise, Esa es la promesa de right? Dios. And so he writes these things because we can be deceived. Y Él nos escribió todas estas cosas para que no fuéramos engañados. Notice verse, I write these things to you about those who are trying to deceive you. Os he escrito esto sobre los que os engañan, nos está enseñando, diciendo Dios, advirtiendo de todo esto. That's what's happening in the world. The problem is we have people trying to deceive. Ese es el problema que estamos ahorita confrontando en el mundo, que las personas están tratando de engañarnos. And the world is already falling apart, as we read in Sí. Timothy. Y el mundo ya está destruido, como leímos en Timoteo. Lovers of self, lovers of Que money. son los hombres o mujeres que se aman a ellos mismos, que aman la vanagloria, el dinero. And the worst is being deceiving by having a form of godliness but denying him. Y lo peor es que están engañándose a ellos mismos y engañando a otros, pensando que ellos pueden tener o tomar el lugar de Dios, como dice que es el anticristo. And in closing, Y ya para terminar, we have been anointed by our Lord, and we Hemos- must stay in him. hemos sido ungidos por nuestro Señor y debemos de estar en Él. Notice verse 27. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Now, when he says no one should teach you, doesn't mean you don't go to studies or Bible studies or sermons or hear the word. Cuando aquí dice, porque no, ella os ha enseñado o nadie nos debe de enseñar, perdón, que nadie nos enseñe, dice, no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. El pastor dice, no quiere decir que uno no vaya a ir a las clases en la iglesia o donde sea, aprender de la palabra de Dios o estudiar la Biblia, no es eso. What I'm telling you now, Sino lo que yo les estoy diciendo when you ahorita, became a Christian, as the scripture told us earlier, que cuando usted se entregó a Cristo, que dice, ahora yo ya acepté a Cristo, soy cristiano, como nos you have enseñó all las knowledge. Escrituras. You remember that? Se acuerda que dice, tendrás todo conocimiento, Now, because Christ is in you. porque Cristo mora en usted ya. Now, when you hear teachings, Ahora, cuando usted escucha enseñanza de la palabra, you read the scriptures and God speaks to you. usted lee las Sagradas Escrituras y Dios le habla a usted a través de ellas, It's because God is confirming what he has already given you. porque Dios ahí le está confirmando lo que Él ya le dio a usted, Of what he has anointed you with. con lo que Dios ya lo ha ungido a usted. And that's why his anointing teaches you about everything. Y es and por is eso, es por eso que dice que la unción misma os enseña todas las cosas, la unción de su Santo Espíritu, dice, y ella os enseñará a But permanecer en we él. get the confirmation through reading the scriptures, through Amen. listening to messages, to praying, all these things. God begins to give us more and more knowledge. That's why we can never give up, because he is Ajá. good. La confirmación, dice el pastor, la tomamos de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es como nuestro Dios empieza a hablarnos aún.
de las escrituras, los mensajes que nos traen los pastores, las clases a las que vamos de estudios bíblicos, todas esas cosas es la que nos enseña para poder vivir una vida para el Señor, para permanecer en Él. Sorry for the train, but God bless you. I want to thank you for coming Dios los and listening. bendiga. Dios los bendiga. Quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros una vez más este domingo. Templo Bautista is right by a railroad track, so sometimes we get those No trains. saben esto, hermanos, pero el Templo Bautista Monte Calvario está enseguidita de las vías del tren. Así es que estamos oyendo el tren todos los días, muchas veces al día, por eso ustedes los oyen en la grabación So también. we're one of the only messages on YouTube that have a train go by, all the time. So Bueno, anyway, somos uno de los pocos, esperemos que los únicos en YouTube que están grabando y que tienen al tren que pasa. A los niños les gusta mucho ver Yes. el tren, eso Yeah. sí, cuando We los love niños están aquí, ellos se paran a ver el tren. yeah. But God bless you. Dios les bendiga. I'm going to say Also, we want to tell you about, we're going to be sending out a letter, and Susie's going to explain that to you. Sí, cómo no. El pastor nos está indicando que él va a mandar, o diciendo que él va a mandar una carta esta semana a todos los hermanos de la iglesia Templo Bautista Monte Calvario. And if you want one and you're not part of our church, sí. Oh, no, it doesn't matter if you're not part of the church. Huh? No. Yeah, okay. Entonces, vamos a estar mandando esta carta y ahí en esa carta les va a explicar él cuándo es que pensamos que la iglesia debe de abrirse otra vez. Y las indicaciones, porque el gobierno está dando ciertos pasos que se deben de seguir. Y si no seguimos esos pasos, pues primeramente no estamos obedeciendo a nuestras autoridades, ¿verdad? Entonces vamos a seguir esos pasos y vamos a hacer todo lo que se indique y ya veremos porque ahorita aquí en California más casos están surgiendo. Yeah. Y él espera que para julio, ¿qué hemos? 12th. Para julio 12, el pastor le gustaría empezar el primer servicio ya de regreso, pero también tenemos que ver si en realidad sí podemos o no, pero eso es tentativamente y ahí les va a decir en la carta. Amen. Okay. All right, God bless you. Dios les bendiga. Have a wonderful rest of your day. Y tengan un día muy hermoso. And we'll see you again Cristo Wednesday. Jesús. Nos vemos el miércoles. Amen. God bless. Amén.